Ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, mi barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Buenos días, Venezuela. Bienvenidos a una nueva emisión de este tu espacio, El Radar de los Barrios. Bueno, ya hoy miércoles 8 de abril, cuando son las 10:05 de la mañana, pues nuevamente estamos con ustedes y dejando muy claro, entre otras cosas como siempre, haciendo mención a algunas realidades, pues hoy finalmente se logró la salida del Nazareno, un deseo por supuesto de los ciudadanos, de los devotos, de tantos hombres y mujeres, niños y abuelos de este país que por supuesto siempre visitan la Basílica de San Pablo y que se había escuchado que no se iba a permitir la salida del Nazareno en el Papamóvil. Eso estuvo de alguna manera casi sellado hasta finales de horas de la tarde de ayer. Pues hoy amanecimos con esta bendición de que el Papamóvil en efecto se le permitió salir con el Nazareno, obviamente resguardado con algunas medidas de seguridad, y bueno, tiene un amplio recorrido por la Gran Caracas, que desde luego todos quienes puedan asomarse a su balcón, a la ventana, con mucha precaución desde luego, entendiendo lo del COVID-19, puedan pues manifestar su fe, su devoción y desde luego hacer su respectivo peticiones, planteamientos, entendiendo que bueno, pagar las promesas como en efecto estaban acostumbrados los venezolanos. Estamos hablando de más de 2.800.000 personas devotas del Nazareno en el país. Y bueno, si es difícil algo es no poder visitar un día como hoy acostumbran a hacerlo los ciudadanos en la Basílica de la Parroquia Santa Teresa. Bueno, está conmigo mi excelentísima coordinadora nacional de Radar de los Barrios, de este aguerrido y buen equipo que lo conformamos, Evelyn Martínez. Buenos días, Evelyn. Buenos días, Jim, y buenos días a todos nuestros Radar Escucha en este momento, en este miércoles santo, hoy 8 de abril, en que muy bien acabas de anunciar que la Arquidiócesis de Caracas nos da esta sorpresa de que el Nazareno de San Pablo pues sí sale a las calles y a las avenidas de nuestra ciudad capital. Hoy a partir de las 9 ya está en la calle. Hace un rato vi un video y quiero invitar justamente a nuestros Radar Escucha, a la feligresía, a recorrer, hacer este recorrido a través de las redes sociales. Yo tuve la oportunidad de verlo a través de las redes de la Arquidiócesis de Caracas cuando el Nazareno salía de la parroquia de la Basílica Santa Teresa. Así que bueno, a vivir esta fe de manera distinta, sí, pero de manera responsable, cada quien en sus casas, y poniendo en práctica en familia estos momentos de oración por la sanación del mundo entero, por esta salud que necesitamos no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, esta pandemia que nos aqueja. Y bueno, cada uno de los problemas que en los países está ocurriendo más allá del tema sanitario, pues también que este Nazareno pase su mano sanadora por cada uno de los ciudadanos del mundo.
Y bueno, así damos inicio entonces a este programa el día de hoy, en el que pues también invitamos a nuestros radioescuchas a seguir esta programación especial que justo hoy miércoles en nuestro acostumbrado programa en alianza con Caracas Ciudad Plural tenemos para ustedes, y es que justamente hoy miércoles vamos a tener a dos invitadas de lujo, diría yo, a dos grandes amigas del Radar de los Barrios, como son la profesora Queta Estefani y la arquitecto Mariela Ramírez. Queta de la Federación y Asociación de Profesores de la UCB y el arquitecto Mariela del movimiento Dale Letra. Hoy vamos a llevar a cabo un programa relacionado a esta campaña que desde el sábado 4 de abril se viene llevando a través de las redes sociales, y son pues 14 propuestas de la sociedad civil para enfrentar la pandemia. Estos acuerdos urgentes, estas acciones urgentes por la gente. Tenemos en línea a la profesora Queta Estefani. Sí, buenos días, profesor. Queta. Bienvenida a tu espacio, el Radar de los Barrios. Hoy de esta forma, vía telefónica, pues de manera responsable, tanto nosotros como nuestros invitados, estamos transmitiendo todas estas informaciones para poder frenar de alguna forma y dar nuestro aporte a la prevención del COVID-19. Y a propósito de este tema que hemos venido observando, repito, en las redes sociales de muchas organizaciones sociales, muchas organizaciones de la sociedad civil, y de más de 600, por cierto, estas acciones urgentes. Háblanos un poco de esto, Queta, estas acciones urgentes que promueve la sociedad civil para la prevención del COVID-19. Sí, buenos días, Evelyn, buenos días, Kiko, bueno, y buenos días a todos los radioescuchas. Efectivamente somos muchas las organizaciones y las individualidades también que nos acompañan, que estamos planteando poner en este momento en el centro de atención un conjunto de acciones que suponen acuerdo entre los actores políticos, pero también suponen acuerdo entre los actores de la sociedad para hacerle frente a la pandemia. Esta pandemia llega a Venezuela en una situación de emergencia humanitaria compleja que dificulta la aplicación de estrategias que están dando resultados en otros sitios, es decir, empezando por la cuarentena, por esa estrategia de distanciamiento social que es necesaria, pero que se le hace muy difícil de cumplir a vastos sectores de nuestra población en Caracas y en el interior de la República, que no tienen acceso a agua corriente todo el tiempo y sobre todo que no tienen la despensa llena como para poderse mantener en su casa, y con una despensa vacía, con hambre, sin comida, sin agua, sin luz, no es posible materialmente cumplir la cuarentena. Entonces corremos el peligro que se multiplique el contagio y que bueno, aquí puede haber una gran tragedia en el país. Nosotros estamos diciendo que todas las acciones que se desarrollen deben enmarcarse en lo que es el respeto y la garantía de los derechos humanos, de la dignidad humana. Entonces eso implica un conjunto de derechos que se vienen violentando. Empezando eso que acabo de señalar, el derecho a la salud y el derecho a la alimentación están comprometidos en Venezuela, pero además en la estrategia que se ha desarrollado del Ejecutivo Nacional del control social a través de la represión para mantener a la gente para obligar un comportamiento que materialmente es imposible para mucha gente, para otros no, y entonces está bien que los regañe, pero para muchísima gente es imposible. Eso debe ser sustituido, eso no puede ser por la vía de la represión, eso tiene que ser sustituido por la atención a las necesidades de la gente que permita que esa cuarentena se cumpla en las mejores condiciones. Tiene que haber ese respeto, tiene que haber el respeto al derecho a la información, que también se viene reprimiendo a trabajadores del sector salud y a trabajadores y a comunicadores por informar, y lo cierto es que ante situaciones como esta, lo mejor que puede ocurrir es que fluya información de calidad, y que tiene que ser validada por equipos interdisciplinarios, científicos, que estén buscando la verdad y no objetivos políticos.
Es posible, cuando hablamos de acciones, cuando hablamos de acuerdos, surgen muchas detracciones, surgen algunas preguntas, ¿no?, acerca de si es posible tales acuerdos. Ciertamente, y cuando iniciábamos este programa, empezando la cuarentena, hablábamos de cómo la gente entraba en desespero. Por ejemplo, los trabajadores por cuenta propia, ¿cómo hacer para llevar el sustento a sus casas cumpliendo ciertamente con estas normas? No hay ningún tipo de acciones que se estén ejecutando, ni siquiera las cajas CLAP, nos denunciaban ayer, han llegado hace más de un mes a ninguna parroquia de Caracas. Es decir, no hay ningún tipo de acciones que se estén tomando por parte del gobierno, de actores económicos. Los actores sociales promueven este tipo de acciones, pero ¿son posibles? Esa es la pregunta. Bueno, en primer lugar, producir acuerdos depende de la voluntad política de la gente, y eso es algo que hay que entenderlo, pero que también hay que ejercer la presión social para que ella se produzca. Pero por otro lado, hay un problema material de recursos económicos, de recursos financieros que el país no tiene. Es decir, esta pandemia nos llega en una situación de grave crisis económica en el país. Está acabando con los empleos productivos que quedaban, además. La cuarentena está acabando con el de estar liquidando el derecho al trabajo en Venezuela, y la situación no la viven solamente los trabajadores por cuenta propia, que los asalariados con salarios que han sido pulverizados por las políticas hiperinflacionarias con las que tapó el hueco fiscal el Ejecutivo Nacional, pues también están en la misma situación. No hay salario que pueda con los precios que existen en el país. El salario está completamente desfasado, no existe prácticamente salario. Entonces es la mayoría, la inmensa mayoría de la población que está viviendo esta. Entonces, la posibilidad también pasa por conseguir recursos que puedan entrar en la nación a través de préstamos, a través de donaciones, y eso supone acuerdos también entre los actores políticos para que eso pueda entrar y para que eso y su administración pueda ser supervisada por la sociedad civil. De igual modo, Queta, es preocupante ver también el tema de la gasolina, ¿no?, el suministro, porque de allí también depende, pues, lo difícil que se pone trasladar alimentos desde algunos estados a lugares centrales, por ejemplo, Caracas, la Gran Caracas, ¿no? Sí, nosotros hemos planteado que uno de los temas fundamentales es garantizar el suministro de combustible a los transportistas de alimentos, de medicamentos, de insumos médicos, y también de salvoconducto a ese personal, porque los están parando, les cobran la gasolina en dólares o no los dejan pasar, el ausentismo, y eso lo ha reportado Monitor Salud. A veces en los centros de salud tiene que ver con la imposibilidad que tienen los trabajadores de la salud, los distintos gremios, de trasladarse hasta los centros de salud. Es decir, eso es algo que se tiene que resolver, y se tiene que resolver rápidamente. Está el problema de las ciudades dormitorios, donde a lo mejor los alimentos ya no están llegando, ya están escaseando, y eso genera además una situación de mucha angustia en la población, y que puede generar una situación de crispación social que no queremos. Entonces, insisto, no puede ser la respuesta la represión. El control social va a través de la represión para obligar a la gente a un comportamiento, sino que tiene que haber políticas que en lo inmediato salgan a resolver esta situación. Ahí están los casos. Hay que entender además que esa crisis del sistema sanitario que se está planteando, que se tiene que resolver, es un sistema de salud que no solo tiene que atender a los enfermos de la pandemia, sino que hay una cantidad de gente con otras enfermedades que a veces tampoco los dejan ni siquiera trasladarse de un lado a otro, o que no pueden acceder, como tú señalas, al tema de la gasolina, y eso se está atendiendo con una mentalidad militar, cuando lo que tiene que privar aquí es una mentalidad de tipo civil, y que realmente jerarquice a los que tienen las mayores necesidades. Sin duda, muy grave, pues, la manera en que se ha venido atendiendo esta situación de esta pandemia mundial, ¿no? Pero Queta, te pedimos que te quedes por favor en línea. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya volvemos con mucho más de Radar de los Barrios. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país.
solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos los sábados y domingos, cuando caiga el sol, entre 5 y 6 de la tarde, ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Conducido por Alberto Hidalgo Caro, el número 1 de las ruedas. Los fines de semana, a las 5 de la tarde, no dejes de escuchar Ruedas, Motores y algo más por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Y regresamos con mucho más de Radar de los Barrios. Bueno, como hemos sabido, tenemos con nosotros a la profesora Queta Stephanie, pero también al arquitecto Mariela Ramírez del Movimiento Ciudadano Dale Letra, quien ya nos acompaña en línea. Y bueno, buenos días, arquitecto. En efecto, conversando con la profesora Queta un poco sobre la realidad actual con el tema de esta pandemia mundial, cómo ha afectado la actividad de los ciudadanos venezolanos, por ejemplo, pero además cómo limita a que también se pueda seguir avanzando en función de lo que debe ser los alimentos, la movilidad, el tema, sin duda, del traslado de pacientes, como muy bien lo exponía la profesora Queta, y pues este es un tema que obviamente ustedes han venido trabajando con mucha fuerza también, y pues su opinión es importantísima. Adelante, buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días a toda la audiencia. Sí, nosotros hemos hecho este llamado urgente a todos los sectores políticos, militares, económicos y sociedad civil, arraigado en el más alto compromiso con la protección de la humanidad de toda la población, centrando nuestras acciones en la persona humana ante la extrema agudización de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Consideramos que es necesario, que es el momento de hacer el máximo esfuerzo para responder de forma efectiva a la pandemia del COVID, y para esto consideramos que es indispensable un entendimiento entre los diversos sectores del país. Y no hablamos nada más de quienes hoy conducen el Estado venezolano, la Asamblea Nacional, sino también de todos los sectores sociales que deben poner sus máximos esfuerzos y voluntad en atender esta pandemia que con seguridad, de acuerdo a los patrones que ha tenido en el resto del planeta, tendrá consecuencias devastadoras sobre la población venezolana,
porque esta emergencia nos toma con una emergencia humanitaria compleja que ha sido producto del deslave institucional y patrimonial llevado a cabo por el grupo que hoy detenta el poder y que nos toma con debilidades estructurales para hacerle frente a esta pandemia. Arquitecto, Mariela, ante esta realidad, esta terrible situación, en el trabajo que ustedes han venido realizando, ¿han podido determinar si en efecto estamos preparados para atender esta situación si llegase a agravarse? Viendo y como en efecto hasta ahora sabemos, en Venezuela sí nos ha afectado, pero no en tan gran modo como a otros países. Bueno, nosotros consideramos que no estamos preparados para atender esta pandemia. Sabemos cuáles son las condiciones de nuestro sistema de salud, pero además todas las medidas de cuarentena que pues por supuesto deben tomarse, son medidas muy difíciles de cumplir por la gran mayoría de nuestra población que no cuenta con medios de subsistencia para guardar esta cuarentena, que debe salir día a día a buscar los recursos para atender sus necesidades básicas. Y en cuanto a lo que debe ser la atención médica, los implementos, los aparatos necesarios para atender esta situación, porque se ha anunciado, hemos escuchado, de que sí, de que todo está listo para atender cualquier caso, ¿no? Pero hoy, como lo he dicho en la anterior pregunta, pues son pocos los casos que hemos visto. Pero si Dios quiera y nos libre de que esto se masifique, estaríamos en condiciones. Estos hospitales están óptimos para atenderlo. No, sin lugar a dudas, Venezuela viene padeciendo una emergencia humanitaria compleja y todo nuestro sistema de salud está colapsado, tal como decía la compañera Queta. Los compañeros del monitor de salud nos entregan diariamente un reporte de las condiciones de estos hospitales, y la mayoría de estos hospitales, no hablemos de que no tienen los insumos médicos, el material necesario para proteger a nuestro personal de salud, es que no cuentan ni siquiera con agua o productos de limpieza en los hospitales. Esta condición es la que nos impulsa a solicitar a todos los actores su disposición a conseguir acuerdos que nos permitan a los venezolanos conseguir los recursos necesarios para atender la emergencia. Y para eso es necesario, como decía Queta, la voluntad política de los actores que pueden tomar decisiones a este respecto. El grupo que detenta el poder debe abrir los canales necesarios para que entren al país estos recursos, para que entre al país el Programa Mundial de Alimentación, que te decía hace unos momentos que hace más de un mes no se recibe el Programa de Alimentación en muchos sectores de Caracas, y el Programa Mundial de Alimentación está listo para entrar a Venezuela, pero no ha obtenido permiso de las autoridades nacionales. Asimismo, la Asamblea Nacional, respaldada por la legitimidad que le otorga haber sido electa por más de 14 millones de venezolanos, puede tramitar los recursos necesarios en términos financieros para atender la pandemia, y los sectores sociales, etcétera, deben también poner a disposición del pueblo venezolano su voluntad y sus recursos para hacerle frente a la emergencia sanitaria que enfrentamos en el país. Ok. Evelyn, estamos ya con la arquitecto Mariela, pero ya nos corresponde llamar al segundo corte. Adelante. Así es, Jim. Bueno, quisiera agradecer tanto a Mariela y a Queta que nos estén acompañando hoy en este programa en alianza con Caracas Ciudad Plural, hablando de estas importantes acciones, estas acciones urgentes por la gente. En la próxima parte, por supuesto, queremos tener conocimiento de qué respuesta ha tenido esta campaña que desde el sábado vemos pues a través de las redes sociales de las distintas organizaciones. Son muchísimas organizaciones que están pues que
están adheridas a este documento tan importante, un documento que no cabe duda, pues está hecho para dar respuestas integrales a toda la población. Así que vamos a una nueva pausa comercial y en la próxima parte continuamos con este tema acá en el Radar de los Barrios. Ya regresamos. Usted escucha el Radar de los Barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El imaginario del bienestar que se da a través de los subsidios cada día más irregulares y de menos calidad de parte del régimen, te hace olvidar a veces que no solo de pan vive el hombre, no solo que esa bolsita CLAP no trae dentro seguridad y respeto por los derechos humanos, no solo que esa bolsita CLAP no te garantiza que tú tengas acceso a la salud, a las vacunas. O sea, lo que quiero decir con esto es que nosotros a veces compramos una imagen que no es y nos olvidamos de la inmensa tragedia que está viviendo el país, y yo creo que eso no está lamentablemente ni en el discurso político ni en la urgencia de solución del discurso político. Aquí se habla libertad. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana, solo por rcr.tv, la radio que se ve. A continuación, titulares. El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, James Story, declaró que hay funcionarios del régimen que están evaluando el marco para la transición. Jubilados y pensionados exigen compensación económica para atenuar los impactos del COVID-19. El Nazareno de San Pablo recorre Caracas este miércoles santo en el Papamóvil. Asesinaron a una mujer durante tiroteo frente a un hotel en Guarenas. En internacionales, el nuevo coronavirus ha provocado al menos 82.726 muertes en el mundo desde que apareció en diciembre. Y en los deportes, hospitalizan al legendario futbolista inglés Jamie Greaves. 10:32. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Abraham Lincoln, 16º presidente de Estados Unidos. Los que niegan la libertad a otros no la merecen para ellos mismos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La red de ciudadanos y su comunidad es el Radar de los Barrios por RCR 750 AM. Regresamos con mucho más de Radar de los Barrios. Bueno, en la mañana de hoy, como ya es de saber, tenemos a la profesora Keta Stephanie, secretaria de Acta, Memoria e Información del FAPUC, y al arquitecto Mariela Ramírez del Movimiento Ciudadano Dale Letra. Bueno, nuestra coordinadora Evelyn Martínez había dejado una pregunta bien interesante para ambas, y comenzamos, bueno, con la profesora Keta. ¿Será, Evelyn? Así es. ¿Aló? Adelante. ¿Aló? Sí. Adelante. Sí, Keta, preguntaba si desde el día del inicio de esta campaña, a través de las redes sociales de las distintas organizaciones sociales que están adheridas a este documento, a estas propuestas de la sociedad civil para enfrentar la pandemia, ¿qué respuesta se ha recibido? ¿Respuesta ciudadana, respuesta oficial, respuesta de los sectores involucrados en justamente este documento?
Bueno, el documento ha generado una gran expectativa, ha habido una respuesta muy buena, se han seguido incorporando organizaciones y personas suscribiendo el documento, que suscribir el documento no es un acto formal, sino es un acto de voluntad, de expresar la voluntad de avanzar en ese sentido juntos, articularnos todos en función de eso. Ahora, desde el punto de vista de los actores políticos, hay que esperar cuál puede ser su respuesta. En las redes, por supuesto, ha habido discusiones, ha habido debates, hay quien plantea si es que nosotros estamos planteando acuerdos con los grandes culpables de lo que es la situación que vive la nación, y sí, efectivamente eso es lo que estamos planteando, es decir, aquí se tiene que producir un acuerdo nacional. Aquí el que tiene el control ejecutivo de la nación, del poder ejecutivo, es el que puede abrir algunos canales, como ya lo señalaba Mariela, para que entre la ayuda humanitaria. Aquí el que tiene la legitimidad desde el punto de vista de la Asamblea Nacional, que es donde radica el poder del pueblo, tiene también el reconocimiento internacional que puede permitir el ingreso de algunos recursos. Es decir, el acuerdo tiene que ser entre todos los actores. Aquí son las universidades, son los centros de salud donde están los profesionales, donde están los científicos que pueden efectivamente dar las respuestas más atinadas para que se tomen algunas decisiones, no siguiendo agendas políticas, sino siguiendo lo que es la situación real. Por ejemplo, hasta qué momento alargar la cuarentena. Eso no puede ser una decisión unilateral, eso tiene que pasar por la consideración por parte de los expertos en la materia, porque en eso se nos va la vida a todos. Entonces aquí es lo que nosotros estamos procurando, sí, efectivamente es un acuerdo entre culpables e inocentes, si lo quieren ver así, pero es un acuerdo necesario para salvar vidas en Venezuela. Así es. Mariela, en esta oportunidad, pues más allá del tema de las respuestas, ¿ya se ha creado algún mecanismo de interlocución entre estos equipos o entre los sectores involucrados, pues tanto los actores políticos como los actores de la sociedad civil? ¿Ya se ha dado pues el inicio para crear ese mecanismo? Sí, previo y la redacción del documento y al lanzamiento del documento hemos estado en contacto con los actores políticos, combinándolos pues a tomar estas medidas. Nos hemos reunido con el jefe de acción planetaria, con los actores que dirigen la Asamblea Nacional. Se escucha un poco mal, Evelyn. Sí, creo que perdimos la comunicación con Mariela. Este tema de las redes también pues ha frenado un poco esa fluidez en la información de la que hablaba Queta en la primera parte del programa, ¿no? Vamos a tratar de restablecer entonces la comunicación con Mariela, porque para nosotros es muy importante pues conocer los avances en estos mecanismos que deben crearse para poder llegar a esta interlocución entre los equipos que conforman estos sectores de los que ya hablábamos, pues los actores políticos, los actores de la sociedad civil. Mientras retomamos este contacto, Jim, tú me estarías avisando cuando ya tengamos a Mariela en línea. Pues quisiera, ya casi para finalizar esta parte del programa con Queta, pues recibir, Queta, de tu parte, enviar un mensaje a la sociedad civil, también a esos actores políticos que tal vez en este momento están escuchando el programa y que tengan en sus manos pues enmarcar todas estas acciones para que se adelante esto que se solicita en el documento, entendiendo pues la gravedad y la urgencia del asunto. Bueno, sí, yo creo que las grandes penalidades a que está sometido hoy el pueblo de Venezuela, que se ha sumado esta pandemia a una situación ya de emergencia social muy grave, vienen cargadas también de posibilidades contrarias, de posibilidades de crear, de generar una sociedad distinta, una sociedad más justa, más amable, y que vale la pena intentarlo, y que nos corresponde a los distintos actores
de la sociedad, impulsar en función de eso con constancia, con conciencia de que estamos trabajando para un propósito general y no para un propósito particular, y que este momento en que estamos de aparente calma, porque bueno, estamos en una cuarentena, no nos estamos viendo físicamente, puede sin embargo claro, convertirse en un momento de mucha actividad a través de usando los recursos de la informática para que el futuro no se nos vaya de la mano y para evitar efectivamente una tragedia en el país, pero también para construir una sociedad mejor. Así es, muchísimas gracias, Keta, por esta información, por acompañarnos nuevamente hoy en el programa, pues compartiendo la voluntad de estas personalidades que nos hemos de una u otra forma involucrado en este documento, exigiendo, pidiendo, sugiriendo, pues que se pongan todos los recursos disponibles para que la atención médica necesaria sea accesible a todos los sectores de la población, especialmente, por supuesto, a los sectores más vulnerables, a los sectores de bajos recursos, a los niños, a las personas mayores, a los adultos y personas con discapacidad, a todos estos sectores que realmente requieren que estas acciones sean atendidas. Y los enfermos renales, Evelyn, que también es muy grave, ¿no?, la situación. Evelyn, ya tenemos en línea nuevamente a Mariela. Le tenías una pregunta. Bueno, Mariela, teníamos un problemita en la comunicación, no logramos escuchar bien lo que nos decías en la parte anterior a propósito de la creación de este mecanismo, pues, de interlocución. Te preguntaba si ya existía entre estos equipos algunos ya conformados, ¿no?, por actores políticos y actores de la sociedad civil, pero retomamos entonces tu intervención. Sí, Evelyn, muchas gracias. Yo estaba diciendo que efectivamente hemos estado en contacto permanente con ambos actores políticos y una vasta diversidad de sectores sociales que se han ido adhiriendo al documento. Hemos tenido reuniones con el jefe de la fracción parlamentaria del PSUV y sus aliados, también con los factores que dirigen la Asamblea Nacional, demandándoles a ambos actores que pongan todos los recursos y toda la voluntad política necesaria en la consecución de una solución que articule lo necesario para atender la pandemia. Como decía Keta, consideramos que no es el momento de repartir culpas. Nosotros hemos pasado más de 5 años denunciando, documentando las violaciones de derechos humanos y el desmantelamiento institucional y patrimonial que ha llevado a cabo el grupo en el poder en el país, y a pesar de ello y sabiendo los obstáculos y las resistencias que pueden haber en relación a esta propuesta, consideramos que es un deber hacer este llamado a acciones urgentes. Ayer recordábamos las palabras del doctor Pedro Nique en las jornadas de reflexión ciudadana que llevamos a cabo en el mes de mayo del año 2019, y nos decía el doctor Nique en ese momento que a pesar de todas esas circunstancias que están allí, a pesar de todos esos obstáculos, era nuestra responsabilidad hablar con voz alta, con voz clara, sobre la necesidad de entendimientos en el país, no solo para atender esta emergencia, sino para la viabilidad futura de la gobernabilidad en Venezuela. Nosotros tenemos conciencia de esta responsabilidad, la asumimos y celebramos que el documento haya suscitado un debate público que concreta ese proceso de diálogo social permanente entre todos los actores. La mayoría de los comentarios en las redes sociales coinciden en que estas 14 recomendaciones que hacemos en el documento son pertinentes y necesarias, y pues tienen algunas diferencias en el planteamiento en relación si hicimos un ajustado recuento de los antecedentes de cómo llegamos hasta aquí. Nosotros consideramos que un documento que está llamando al entendimiento no es el sitio para repartir culpas. Nosotros ni creemos que las responsabilidades de los actores son simétricas.
sin duda alguna quienes conducen el Estado y han llevado a Venezuela a esta situación tienen las mayores responsabilidades, pero eso no nos exime a todos los venezolanos de la responsabilidad que tenemos hacia el futuro del país, hacia la protección de nuestra gente, en especial de los más vulnerables. Mariela. Así es, Mariela. Yo quisiera, también agradecer que nos hayan acompañado en esta parte del programa. Sabemos que hace falta mucho más tiempo para desarrollar cada uno de estos puntos, pero quisiéramos que finalmente pudieras enviar ese mensaje a la ciudadanía, a estos actores responsables en la conducción no solo del Estado, sino también en las soluciones para este momento que nos está tocando vivir, y sobre todo pues acompañar en la difusión de este mensaje que persigue acciones por la gente, acciones para la gente. Entonces agradecemos tu mensaje final en esta parte del programa. Sí, bueno, yo primero que todo quisiera dar una palabra de aliento al pueblo de Venezuela que atraviesa estas circunstancias. Tengan la seguridad de que hay una sociedad civil organizada, consciente de la realidad venezolana, que sigue de pie luchando por la restitución de la democracia, por una sociedad más justa en la que se haya pleno respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona. Y los invitamos, como decía la compañera Queta, a que esta cuarentena sea una cuarentena activa, de participación, de solidaridad, de fraternidad entre nosotros, de unir nuestras voces en este justo reclamo por acuerdos por la gente, y combinamos a ambos actores políticos conociendo sus responsabilidades, que coloquen la mayor disposición y voluntad política para darle soluciones a los venezolanos y proteger a los más vulnerables. Así es, muchísimas gracias al arquitecto Mariela Ramírez, a la profesora Queta Estefani, por acompañarnos en esta parte del programa, hoy hablando de estas acciones por la gente, acciones urgentes, más allá, como nos decía tanto Mariela como Queta, más allá de señalar culpables, aquí estamos buscando solución, estamos buscando un camino para salvar vidas, y es por eso que nosotros les invitamos a buscar en las redes sociales estos acuerdos para la gente, estas 14 propuestas de la sociedad civil para enfrentar la pandemia. Jim. Sin duda, Evelyn, y además interesante ver pues que en tiempos de cuarentena, que en tiempos del COVID-19, que en tiempos de esta terrible pandemia en lo largo y ancho del país, pero también en el mundo, pues acá tenemos mujeres, hombres, jóvenes muy activos trabajando, produciendo, planteando soluciones, buscando también alternativas, y creo que es interesante porque construir 14 propuestas, producto de un análisis, de unas discusiones, de planteamientos muy serios de hombres y mujeres calificados, es una cosa descabellada, es una situación admirable, respetable, y además en momentos como estos muy valorable, Evelyn. Totalmente, Jim. Completamente de acuerdo contigo, agradecida también con cada uno de estos hombres y mujeres, como muy bien lo acaba de decir, completamente calificados, pero sobre todo interesados, ¿no?, en buscar este tipo de soluciones. A Venezuela pues nos llega esta pandemia en medio de una emergencia humanitaria compleja, que ya teníamos pues tiempo buscando salidas, buscando soluciones, y nos agarra pues esta situación, repito, en medio de esta emergencia. Entonces hay que buscar soluciones, hay que buscar acuerdos. Es deber de todos los sectores del país, primordialmente, sobre todo pues de los que tienen responsabilidad en la toma de decisiones, llegar a estos acuerdos que abran un camino para las capacidades requeridas por el país, para proteger los derechos de los ciudadanos, de los más vulnerables, como lo decíamos hace un rato, sobre todo de los trabajadores del sector salud. Tú, Jim, que pues has tenido la oportunidad de conversar con ellos en estos últimos programas, no ha sido fácil tampoco para ellos, así como no es fácil para la población que se enfrenta a una pandemia prácticamente con un sector productivo paralizado,
pero además enfrentándose a la falta en los servicios públicos, como ya lo venimos denunciando prácticamente todos los días en el radar de los barrios, la falta de gas doméstico, la falta del vital líquido en cada uno de los hogares, el tema de la contingencia alimentaria que ni siquiera existe en un país con una emergencia humanitaria compleja y ahora con una pandemia, ¿no? Y el tema de la gasolina, Evelyn, que sin duda es vital para el traslado de todos estos elementos, pero también de los ciudadanos enfermos que requieren trasladarse de emergencia a un tratamiento médico. Y decíamos, por ejemplo, el caso de los enfermos renales, ¿no? Bueno, Evelyn, llama a este corte que es el último. Así es, bueno, vamos a una nueva pausa comercial y ya regresamos con mucho más del radar de los barrios. Les estamos presentando el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos con más de este tu espacio, el Radar de los Barrios. Evelyn, también hay un punto interesante con el cual no pudiéramos irnos o despedirnos, es el tema preocupante además de muchísimos venezolanos que están volviendo por la frontera con Colombia, ¿no? Desde Colombia y de otros países del mundo. Y ante esta realidad que estamos viviendo en Venezuela, pues ya hemos dejado muy claro que si se está o no se está preparado para atender esta pandemia. Y bueno, obviamente las voces calificadas y voces muy serias en esto, pues han dejado muy claro que no se está preparado. Recibir a estos compatriotas, obviamente, de regreso a su país y huyendo además de este desbordaje terrible de la pandemia en esos países, bueno, buscan el regreso, pero las condiciones para atenderlos en la frontera, para recibirlos acá y además para facilitarle todo lo necesario para que ellos puedan precisamente ser evaluados, garantizarles sus alimentos, el traslado necesario a sus hogares, todo este tipo de elementos. Es preocupante nuestra solidaridad con ellos y nuestra preocupación también, y nuestros exhortos a quienes tienen la responsabilidad para atender a estos ciudadanos, a estos compatriotas, como debe ser en su regreso. Sí, a eso iba allí. Realmente nuestra solidaridad para con esas personas que regresan, con nuestros compatriotas que están fuera todavía del país, que están regados por el mundo y que tuvieron que salir prácticamente huyendo de esta crisis que ocasionó pues este gobierno. Realmente hay que hacer un llamado, como tú bien lo dices, a las personas encargadas. La reacción no es cerrarle las puertas, porque esta es su tierra, esta es su patria. Y yo quiero retomar una palabra, bueno, como mujer y madre venezolana, que decía la gobernadora del estado Táchira: una madre no le cierra la puerta a sus hijos, y Venezuela es la madre de todos esos venezolanos que
están en otros países pues buscando solución, buscando futuro, y que bueno, ante esta situación, ante esta realidad de la pandemia y con todos los problemas que se les han estado presentando a los venezolanos fuera del país, no solo por actos de xenofobia, sino por este asunto de pagar un arriendo y que ya no tienen una entrada económica y que no les permite pues hacerlo, y entre otras calamidades que les ha tocado vivir, pues cómo se van a encontrar con las puertas cerradas de su país. Una madre no le cierra las puertas a sus hijos, más bien provee las condiciones para que esos hijos lleguen en condiciones óptimas. Entonces, un llamado, ciertamente como tú lo acabas de decir, a que se establezcan esas condiciones para esos venezolanos que regresan, para esos venezolanos que están buscando pues tranquilidad, alivio a esos problemas que se les presentaron, y que bueno, en algunos países han recibido simplemente pues un cierre de puertas. Entonces, ¿cómo es posible que regresando a su país también lo van a recibir de esa forma? Nuestro llamado también es a eso, a crear las condiciones, todo lo que hemos hablado en el programa de hoy, o sea, atender las necesidades de ese pueblo que se encuentra en medio de una emergencia humanitaria compleja, y que ahora pues se le suma este tema de la pandemia. Yo creo que el llamado es a eso, a ser empático y atender estas necesidades de los más vulnerables acá en el país. Sin ninguna duda, Evelyn, suscribo totalmente tu planteamiento, y obviamente preocupante pues que se nos fueron estos venezolanos en busca de mejores oportunidades y lamentablemente vuelven a su país cuando todavía no se ha conseguido. Bueno, Evelyn, tienes el honor, como siempre, de cerrar el programa. Sí, bueno, Jim, agradeciéndote pues que de una u otra forma en medio de esta cuarentena he estado allí al pie del cañón, acercándote muchas veces hasta caminando, ¿no? Allí a la emisora, a nuestros invitados, a nuestros radar escucha, al estar todos los días allí pendiente de estas denuncias, de estas informaciones, de estas herramientas ciudadanas que brindamos a través de nuestro programa. Y bueno, de esta forma nos despedimos quienes trabajamos para ustedes desde nuestro equipo de producción nacional independiente y la inmensa red de ciudadanos que hacen vida en nuestra Asociación Civil Radar de los Barrios, fundada por Jesús Chugo Torrealba. Desde RCR nos apoyó en el control técnico José Gregorio González. En la producción de este espacio estuvo Yelitza Doniz, en la gerencia general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Tarcaya, y quienes hablamos para ustedes en la mañana de hoy, Jim Albornoz y Evelyn Martínez. Esto fue el Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR presentó El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando nos toca trabajar por cuenta propia, nos damos cuenta que formamos parte de la economía de carne y hueso. Emprendedores, trabajadores de la economía informal, comerciantes, historias e interrogantes que quedarán al descubierto con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes.